presenta. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Encuentro de Ideas, en esta emisión de jueves, en la cual llevamos, como siempre, temáticas diversas aquí en Televisa Sonora. Hoy vamos a hablar de un tema que últimamente ha estado muy comentado, incluso hasta criticado, el asunto de las consultas nacionales y demás con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero existen ya organismos que tienen muchísimos años realizando consultas a niños y jóvenes. Y estamos hablando de organismos electorales, como es el caso del INE, antes IFE, que también está realizando la próxima consulta infantil y juvenil aquí en el estado de Sonora, apoyados también con un gran equipo de las autoridades estatales y también de otros organismos en un concepto realmente interesante. Pero ¿qué tanto se ha avanzado desde hace un poco más de 2 décadas a la fecha? ¿Se ha logrado algo con estas consultas o seguimos igual con las temáticas que han dicho los niños que se requieren impulsar como políticas públicas? Vamos a hablar de ello en esta hora aquí en Encuentro Ideas. Bienvenidos. Gracias por vernos, como siempre, a través de la señal de Televisa Sonora. Soy Edgar Molina y estaré acompañándoles estos 60 minutos con este tema, las consultas, la creación de ciudadanía, que es el principal reto. Y recuerde que estamos a través de la multiplataforma digital, a través de Facebook, Twitter, el canal oficial de Televisa Sonora en YouTube, y a la gente que nos está viendo en la retransmisión en cadena estatal los sábados a través de Canal 5, Canal 9. Un fuerte abrazo para todos los municipios principales del estado de Sonora. Con el hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS. Ahí estamos también interactuando con todos ustedes a lo largo de esta emisión. Vamos a platicar, los panelistas de lujo que tenemos esta noche, sobre esta temática. Y arrancamos, si les parece, de izquierda a derecha. Se encuentra con nosotros Karina Zárate, directora del DIF Sonora. Karina, bienvenida. Muchas gracias, Edgar. Gracias por invitarnos. Gracias por estar con nosotros, Karina. Se encuentra también el ingeniero José Antonio Cruz Casas, de CEDI Sonora. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y contento de estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. También a la maestra Olga Castro Ramírez, vocal del INE, aquí en el estado de Sonora. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y también a la consejera del Instituto Estatal Electoral aquí en el estado de Sonora, Claudia Ruiz Reséndez. Consejera, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por permitirnos estar aquí. Al contrario, consejera, y arrancamos, si le parece, con usted sobre este tema, la construcción de la ciudadanía, que es el principal reto que se tiene, y sobre todo con estas consultas. Tienen desde el año 1997, a través del IFE en ese entonces, hoy INE, realizando estas consultas a los niños, a los jóvenes, con esta inquietud. ¿Qué tanto se ha avanzado y sobre todo los alcances que se ha tenido con este tipo de consultas? Como bien lo mencionas, desde 1997 iniciaron estos ejercicios, llevan 7 ejercicios del Instituto Nacional Electoral organizando estas consultas infantiles. Yo pienso que el principal reto que se ha cumplido con estos ejercicios es que se ha nutrido el proceso de toma de decisiones, ya que se incluye la opinión y la opinión y la información que proveen los niños y las niñas a través de estas consultas para la creación de políticas públicas que obviamente son para favorecer desde los espacios donde ellos desarrollan sus actividades. Y hay temas bastante complicados o incluso rudos para los niños, tema de seguridad, tema de discriminación, temas que también les atañen y les preocupan a los propios niños y jóvenes, ¿no? Claro, la consulta de 2015 trató sobre el tema de seguridad y evidentemente hubo estados que muy lastimosamente obtenemos información que muchas veces no quisiéramos leer, pero la situación está ahí y es importante tomarla en cuenta para poder proteger a los niños y las niñas y a los adolescentes en sus actividades. Ahorita vamos a platicar de los temas que va a abordar esta consulta que arranca ya este mismo fin de semana, para que estén pendientes también los padres de familia, porque esa es la idea, maestra, crear ciudadanía desde pequeños, empezar ya con lo que son los actos cívicos, como es el caso de ir a una urna, ejercer nuestro derecho a opinar, que eso es importantísimo en este caso, este ejercicio. Sí, para el Instituto Nacional Electoral es importante crear estos espacios de participación, porque creemos que a través de estos se da la oportunidad de conocer la opinión de los menores, pero sobre todo se va formando en ellos una cultura democrática.
una cultura de opinión y de saber y tener la certeza de que no solamente pueden opinar, sino que también esas opiniones van a incidir, van a poder de alguna manera moldear lo que el gobierno hará y a lo que destinará recursos para su bienestar. En ese sentido, ¿qué tanta gente esperan, qué tantos niños confían en que vayan precisamente a ejercer o estar participando en este ejercicio, maestra? Bueno, con el apoyo, decías bien, de las instituciones, en a nivel nacional estamos esperando 4 millones. 4 millones. Niñas, niños y adolescentes. En el estado de Sonora nuestra meta sería mínimamente alcanzar una población de 100,000. Nos está apoyando, por supuesto, DIF, CEDIS, el Instituto Estatal Electoral, también la Secretaría de Educación tiene un papel fundamental y valga mi agradecimiento a toda la disposición que han mostrado, y también otras instituciones, ¿no? También de nivel superior. Estamos trabajando para llegar a 100,000, pero también queremos ser consecuentes y además congruentes con la propuesta y el tema que se está proponiendo en esta consulta, y vamos a llegar a población urbana y a población rural casi en la misma proporción en que se encuentran, ¿no? Estamos al menos de 20 a 30% en población rural queremos llegar. También equilibrar participación de niñas y niños y llegar a personas con discapacidad, a personas en alguna situación vulnerable. Vamos a ir a centros donde, por ejemplo, el DIF trabaja con niños en esta condición, y vamos a acudir a esos espacios, y también población indígena. Exactamente, y es precisamente el ingeniero que nos va a platicar un poquito al respecto, porque están buscando que todos participen, que todos se sientan representados, ingeniero, y ahí está el labor también importante que va a realizar CEDIS en este ejercicio. Por supuesto, nosotros nos sentimos muy complacidos de la invitación que nos hace el Instituto Nacional Electoral a que participemos apoyando a esta consulta tan importante, porque también los niños indígenas tienen su opinión muy valiosa, ¿no? Que culturalmente pudiera ser un poco distinta a la nuestra, pero también tiene mucho peso el cómo ven ellos ese mundo indígena, con muchas carencias, distintos ópticas de cómo ven la situación. Ellos tienen una riqueza cultural enorme, y creo que de ahí deberán salir opiniones muy valiosas que nosotros como instituciones habremos de ver de qué manera las convertimos en políticas públicas, ¿no? Para mejorar esas condiciones de vida o las opiniones que ellos requieran, ¿no? En seguridad, en educación, en salud. Sí, me imagino que a través de esos ejercicios, a lo mejor no de tanta magnitud, pero sí llegando a comunidades, ingeniero, por parte de CEDIS, se han dado cuenta de la realidad que están viviendo y también de las áreas de oportunidad que a través de estos ejercicios pueden todavía seguir atacando, ¿no? Por supuesto, nosotros en todas las visitas que hacemos en las comunidades indígenas, si no hacemos una consulta tan así detallada, es una consulta real la que hacemos ahí con las comunidades indígenas, tanto con niños, niñas, adolescentes, adultos, mujeres, hombres, que a nosotros nos han dado la oportunidad de crear, ¿no? Como institución, 12 programas institucionales que tenemos en CEDIS, que han salido precisamente de ahí, de esas comunidades, por voces de ellos mismos, ¿no? Que nos indican qué es lo que les preocupa, cómo quieren, tienen sus sueños también. Claro. Entonces de ahí tomamos nosotros todos sus comentarios para poder institucionalizar esos programas, ¿no? Que tenemos nosotros ahí en CEDIS. Ya lo tienen, los están realizando, ejecutando. Por supuesto, sí. Karina, los niños, mencionan mucho el término, los niños son el futuro de México, pero hay unos que mencionan ya son la realidad, son el hoy, el actual. Necesitan ser escuchados y quieren también participar en este tipo de ejercicios. Claro que necesitan ser escuchados, Edgar, pero además es un derecho que ellos tienen, es un derecho que está establecido en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes en nuestro país, en el artículo 71, en donde ellos tienen ese derecho de ser escuchados, pero además lo importante de nutrir todo nuestro actuar de las instituciones nacionales, de las dependencias, de las secretarías, enfocarnos a esto que los niños dicen, a lo que los niños buscan, a la realidad, como ven ellos el mundo, aún con temas delicados, como lo mencionabas al principio, es importante escuchar su opinión, hacerla valer. Por eso esta consulta es de celebrarse, de reconocerse a través de la organización que lleva el Instituto Nacional Electoral. Es un ejercicio bien importante que debemos de ahora practicarlo en todo lo que hacemos. De hecho, algo bien importante que está cambiando en las leyes
en la Ley General otra vez de niños, niñas y adolescentes, es que antes nosotros veíamos a los niños, niñas y adolescentes como objetos de derecho, pero ahora los niños son sujetos de derecho. Es decir, su opinión tiene que ser tomada en cuenta en todo, escuchados, porque como bien decía, es esa percepción que tienen ellos del mundo. Es tan sencillo como recordar nosotros cuando nos encontrábamos a lo mejor en una edad pues más chiquitos, cómo veíamos y cómo visualizábamos el entorno, el contexto, qué opinión teníamos, cómo lo queríamos cambiar, qué queríamos decir, qué queríamos aportar. Pues bueno, todas esas opiniones son valiosas, que efectivamente en esto se basa esta consulta desde hace 21 años, y ahora pues hacerlo como un privilegio o privilegiar el derecho que se tiene como niños, niñas y adolescentes. Completamente, y a través del DIF muchas políticas públicas se han hecho a raíz de este tipo de consultas, de ejercicios, y también de escuchar, Karina, a través de tu mandato, de que estás como directora de DIF, obviamente eso, escuchar es importantísimo para poder actuar en consecuencia. Por supuesto, es fundamental, Edgar, hay que hacerlo en todo, y resulta también bien interesante el escuchar lo que ellos ven, ¿no? Me voy a referir ahí a un ejemplo muy significativo y reciente. Cuando nosotros sabíamos el Centro Tino Touch, el albergue que es para niños, niñas, adolescentes, migrantes y extranjeros, llevamos un grupo de niños de varias edades, niños y niñas, y ellos, y nos fuimos pasando área por área. Entonces los niños decían, oye, mira, aquí es importante, por ejemplo en la cocina, decían, ¿dónde está donde se van a lavar las manos? Nos decían. Y no lo habíamos considerado justo en esa área. Dice, porque es bien importante, dice, a nosotros nos piden lavarnos las manos antes y después de comer, ¿no? Sí. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Digo, siempre esa visión con lo que, me voy a un ejemplo muy sencillo, pues, pero esa visión de ver el mundo, de percibirlo de forma distinta, en la que a veces a nosotros como adultos nos enrolamos y perdemos ese encanto que ellos tienen y esa visión que ellos tienen, hay que considerarla en todo lo que hacemos. Completamente. Qué buen ejemplo diste, muy padre, ahí de este albergue maravilloso, por cierto, y felicidades a la gente del DIF que realmente hizo un espacio bastante importante aquí en nuestro estado. Consejera Claudia, los espacios de opinión para los niños, aquí hay uno muy importante, que es esta consulta, pero ¿son suficientes? Es decir, ¿sí consideras tú que hay suficientes espacios para ellos, para que puedan opinar libremente? Desde mi punto de vista, yo pienso que ellos pueden opinar en cada una de las áreas donde se desarrollan. Puede ser en sus casas, hay muchos métodos que aplican los padres para educar, donde sí son considerados. Ese es el primer punto donde ellos deberían de tener esa comunicación, esa expresión de sus necesidades. Posteriormente en la escuela, pienso yo que sí hay escuelas donde se fomenta este tipo de participación por parte de las niñas y los niños y los jóvenes. Y también pienso que faltarían más espacios en la comunidad. La consulta, si bien es cierto, el INE la realiza cada 3 años el día de la elección. Este año, por la complejidad de las elecciones, se reprogramó a esta fecha. Pero sí es importante quizá que se pudiera hacer de manera anual, porque México, nuestro estado, nuestra ciudad, cambia de manera muy rápida. Entonces la tecnología también es al día. Yo pienso que los niños y las niñas sí deberían de poder expresar, pudiera ser aprovechar los mecanismos electrónicos, ¿no? Para poder estar expresándose constantemente sobre cualquier situación que ellos tengan que expresar. Sí, ahorita que mencionaba esto, ya las plataformas digitales, las redes sociales están al alcance de todos los niños, maestra. Imagino que también ese a lo mejor es el paso a seguir, ¿no? Sí, de hecho, tenemos en esta consulta de esta edición 2018 por primera vez la introducción de plataformas digitales. Una aplicación móvil que se va a descargar en dispositivos que vamos a tener en el instituto y que vamos a acompañar en alguna de las casillas que se instalarán. Digo, es la primera vez, pero también vamos a utilizar la boleta. La boleta tiene mucho que ver con la identidad del mexicano. Cuando hace una elección importante lo ha hecho en un papel, y entonces no hemos abandonado esta tradición, pero sí queremos que a través del impulso de los propios niños podamos dar el avance también a los métodos
de los métodos tradicionales a las nuevas tecnologías. Se va a utilizar en esta ocasión y esperemos que también lo podamos impulsar para que ella sea una reforma para que podamos tomar decisiones a través de plataformas electrónicas. Y ahorita estamos viendo algunos ejemplos, ahí está en pantalla los ejemplos de las boletas que van a tener, van a ser distintas por rangos de edades, ¿no? Obviamente, pues a los pequeñitos no le vas a preguntar lo mismo que a un adolescente, pero básicamente son preguntas muy sencillas, muy directas sobre temáticas que ellos mismos están viviendo, ¿no? Son muy claras, y de hecho el enfoque es el mismo, planteadas las preguntas en forma distinta de acuerdo al nivel cognitivo del niño. Por eso se hicieron 3 grupos de edad de 6 a 9 años, de 10 a 13 y 14 a 17. Y las preguntas tienen que ver con identidad de género, y también con sexualidad, también con seguridad y la confianza. Es decir, en quién confían los niños, dónde está depositada la confianza y también dónde están depositados sus temores, porque me parece que la consulta, precisamente la información que va a arrojar son aquellas problemáticas. Seguramente va a refrendar algunos espacios en los que el niño se siente cobijado, arropado, cuidado, protegido, como por ejemplo su familia y la escuela, que la escuela ha sido un espacio y sigue siendo un espacio privilegiado en este sentido, o que cuenta con toda la confianza de los menores. Pero hay espacios en los que no. En la consulta de 2015, los niños, la inmensa mayoría, el 78%, por ejemplo, de las niñas, niños y adolescentes sonorenses decían que se sentían inseguros en la calle. Es decir, la calle para ellos. Lo del INEGI, ¿no? Exactamente. Y seguramente similar a como la percepción que tienen los adultos. Sí. Pero tenemos que saber qué es lo que le está pasando al niño, porque seguramente eso se vive, la vida es diferente ahora para los menores al tener que replegarse al espacio privado, y seguramente las políticas tendrían que ver con generar condiciones para que el niño pueda apropiarse del espacio público. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa, si les parece, y vamos a regresar precisamente con CEDIS y DIF para ver qué es lo que se ha hecho en estos momentos por la niñez aquí en el estado de Sonora, las acciones que se han hecho, políticas públicas, y si ha tenido que ver algo las consultas que se han hecho anteriormente por parte del INE, del Instituto Estatal Electoral. Mucho que ver con este tema, todo en beneficio de los niños, de la niñez y la juventud aquí en el estado de Sonora. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más en esta noche de jueves aquí en Encuentro de Ideas. Volvemos. Seguimos en Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves. Gracias a la gente que está interactuando con nosotros a través de las plataformas digitales. Un fuerte abrazo a la gente que está precisamente prendida a través de estas redes sociales, en Facebook y Twitter, @EdgarMolinaS. Ahí estamos a su entera disposición en Twitter, en Facebook, Edgar Molina, las noticias, a sus órdenes todas las noches. La construcción de la ciudadanía es el reto de esta consulta infantil y juvenil que están organizando precisamente aquí en nuestro país, y que Sonora se tiene el reto de que más o menos 100,000 personas entre niños y jóvenes participen en este ejercicio. Y le preguntaba precisamente al ingeniero José Antonio Cruz de CEDIS en Sonora las acciones que se han hecho hasta el momento en pro de la niñez en las comunidades indígenas, ingeniero, sobre todo durante estos años de esta administración, y qué es lo que viene también para ellos. Claro que sí. Le comentaba hace un momento que los diálogos que hemos tenido nosotros en las comunidades indígenas nos han permitido ver de qué carecen, qué es lo que les preocupa. Y al inicio de la administración, por ejemplo, rescataría lo de becas indígenas, becas para niños indígenas. Hasta ahorita, bueno, en términos generales, en estos 3 años ya la señora gobernadora ha hecho entrega para comunidad indígena cerca de 15,000 becas entre niños jóvenes y ya la parte de media superior y superior, ¿no? Y en la parte de un tema que a nosotros nos ha preocupado mucho, también por decisiones que nos han hecho tomar ahí, por la plérdida que tenemos con la gente adulta, que es cómo se está perdiendo la lengua materna. A una velocidad tremenda, ¿no? de pérdida de su lengua materna, su lengua original, que lo hace, por supuesto, perder su cultura, sus tradiciones, su gastronomía, su identidad. Su identidad. Entonces, nosotros ahí como institución nos dimos a la tarea de implementar un programa dentro del marco cultural que se llama Nido de Lenguas. ¿Qué es el Nido de Lenguas? El Nido de Lenguas es un programa piloto que abrimos en la región del Mayo,
el año pasado. Porque la región del Mayo es la que más rápido ha perdido su hablar en lengua materna, y aparte que es la comunidad indígena más numerosa, ¿no? En Mayo. Ahí instalamos 8 nidos de lengua como plan piloto, con excelentes resultados, donde primeramente pues despertamos el interés en los niños, en los padres y en la comunidad en sí, para que sigan aprendiendo a hablar la lengua. Y la motivación que les dimos, bueno, a ver, pónganse a estudiar, aprender a hablar la lengua, primero de forma hablada, de forma oral, y por supuesto pues eran acreedores a su beca, era un premio también al interés de ellos, ¿no? Y en la parte ya en transversalidad también con las instituciones, que creo que Karina le hablará un poquito más de eso, es la necesidad que tienen los niños de ejercicios que se hicieron ahí a través de DIF. Se está trabajando con los ¿cómo se dice? Con los albergues de Creciendo Sano, que salieron de ahí de Creciendo Sano, que se han instalado en Mesa Colorada, que no tenían, unas excelentes instalaciones, en Guajaray, en Pozo Dulce, acá en el Mayo. Entonces vamos a seguir en ese sentido, porque pensamos que, como bien dice la gobernadora, que la educación es la base del desarrollo. Entonces, si tenemos niños más preparados, niños más jóvenes más preparados, pues seguramente tendremos unas comunidades mucho mejor preparadas, ¿no? Y con un desarrollo, obviamente, pues mucho mejor, ¿no? Sí, y eso se hace escuchando precisamente las necesidades de la misma población. Y en ese caso, Karina, también el DIF y en algunos temas que atañen mucho la situación que vive diario el DIF Sonora y sus instituciones, el tema de seguridad, el tema también, obviamente, de salud, de protección a los niños, muchas situaciones que dependen mucho del DIF, que ataca directamente el DIF y que han salido precisamente de aquí de este tipo de consultas, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente lo que le corresponde a la institución que dirijo y que forma un equipo muy grande, hay una parte fundamental que es el ancla del DIF, y no solo en el estado, sino a nivel nacional y en los municipios también, que es la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde nuestro principal objetivo es garantizar, es restituir los derechos de miles de niños en nuestro estado que están en situaciones pues muy difíciles, en donde el tema de las adicciones es un tema, en donde la seguridad es otro tema muy delicado, la pobreza, que todas estas variables van formando entornos y contextos muy delicados para ellos, para muchos niños, lamentablemente, y que algo de las políticas que hemos implementado en la administración y sobre todo desde la llegada de la gobernadora Claudia Pavlovich, es algo que mencionaba ahorita Toñito, el trabajo transversal real, ¿no? De ir restituyendo cada uno de esos derechos que los niños tienen. ¿A qué me refiero? A la salud, en atención médica, al derecho de vivir en familia, de cómo conformamos la familia, cómo trabajamos con ellas para que puedan estar en ese entorno, pero que sea un entorno sano. En fin, todo este resultado, y respondiendo un poco más a tu pregunta, creo que esta consulta, tiene dos grandes fases muy importantes. La primera es la participación ciudadana, el mismo acto de hacer una encuesta, de evaluar, de generar información, pero también la segunda parte, que es la obtención de resultados, deben de ser para todos nosotros esas herramientas que necesitamos para crear políticas públicas, para enfocar esfuerzos, para atender qué realmente está sintiendo esta población tan importante que son los niños, niñas y adolescentes, y que creo que definitivamente abrir la puerta a la infancia y a la juventud es abrir las puertas al futuro, es abrir las puertas a lo que en verdad necesitamos trabajar y orientar todos, porque no es un esfuerzo de uno u otro, y yo creo que este ejercicio demuestra esta conjunción de esfuerzos que se debe hacer en todo lo que realizamos, más si está dirigido
a un segmento tan importante como son pues los niños, niñas y adolescentes. Sí, bastante Sí. complejo también, obviamente, este rubro de la sociedad. Y en este caso yo le preguntaría a la consejera y a la maestra, ¿qué es lo que van a hacer con toda esta cantidad? Porque ahorita mencionaba que son alrededor de 4 millones, que a nivel nacional y aquí 100,000. Es un mundo de información que va a salir de todo esto. ¿Cómo va a ser el proceso para ir ya viendo por dónde va precisamente ya las decisiones, incluso la que están mencionando los mismos niños, y sobre todo cómo canalizarlos a las instituciones que le competen, maestra? Bueno, vamos a llevar algún tiempo en procesar la información, lo dices bien, 4 millones de opiniones, pero cada, es una encuesta de preguntas, de hasta 22 preguntas para los adolescentes, es decir, es mucha información la que vamos a obtener, la vamos a procesar y especialistas van a trabajar en su interpretación, pero el primer compromiso que ya se obtuvo, justo se anunció el día de ayer con el Senado de la República. El Senado ya anunció en un evento público junto con el INE que van a esperar a estos resultados para diseñar algunas políticas, es decir, incluso ya también en la Cámara de Diputados está en el mismo sentido y la Presidencia de la República, porque de aquí derivarán algunas necesidades específicas que manifiesten las niñas, niños y adolescentes y el compromiso de las máximas autoridades de este país de dedicar recursos específicos a solventar algunas problemáticas derivadas de la consulta. Y en ese sentido también tiene responsabilidad el Instituto Estatal Electoral en pues estar también delegando información de lo que surja de todo esto, sí, consejera. Y me llama mucho la atención cómo lo puntualizó Karina, porque ahí sí me gustaría complementar. Yo encuentro un tercer factor, un tercer resultado objetivo de esta consulta, que aparte de la construcción de ciudadanía temprana y de obtener información para la creación de políticas públicas, creo que esto también contribuye para la protección de la niñez y de la juventud, porque cuando los niños son incentivados a poder expresar sus opiniones, ellos son empoderados también para poder así expresar también cuando están sufriendo algún tipo de agresión. O sea, es el hecho de abrirles la puerta para que ellos puedan comunicarlo a través de manera escrita o a través de un dibujo, eso va a abrir una puerta también para que ellos tengan ese empoderamiento de denuncia a su vez en caso de que estén siendo violentados, ¿no? Ahí está este asunto. Y yo quisiera también poner uno de los temas que va a salir de esta consulta, el tema de la equidad de género, que es uno de los rubros. ¿Por qué preguntar eso? ¿Por qué este tema se hace tan importante, maestra? Creo que estamos en el siglo de la paridad y en el siglo del empoderamiento femenino y para que esto sea posible y logre su asentamiento, porque se han logrado espacios a través de cuotas legislativas que se han estado impulsando en los últimos tiempos, pero me parece que tiene que ver también con el tema de cultura. Y lo primero que estamos consultando justo en esta consulta, si me permites, le doy lectura a una de las preguntas. Le preguntamos al niño, para ti, ¿quiénes pueden? Y las opciones son jugar con muñecas. La opción de respuesta, niñas, niños, niñas y niños por igual o ninguno. Otra puede ser más inteligentes. ¿No? Niñas, niños, ambos o ninguno. Realizar las tareas de la casa. O sea, al menor le estamos preguntando quién debe realizar las tareas y ellos tienen la opción de responder. Pero también la otra, en su casa le dicen que los niños son a los que hay que cuidar más, a las niñas, a los niños o a los adolescentes. En su escuela también, ¿qué le dicen de esto? ¿Por qué? Porque también debemos ver los espacios de socialización de los menores, la familia, la escuela principalmente, y saber cómo se les está formando y saber que si necesita cambiar una política, las secretarías de educación y una forma de estar formando a los niños, o sea, las modalidades de formación de los niños para que ellos se apropien de la igualdad, es decir, que se conciban en iguales condiciones, niñas y niños. Va a estar muy interesante esto, Karina, al momento de estar con este tipo de preguntas, que a lo mejor para nosotros que ya estamos en el día a día con el tema de la equidad de género, pues decimos, oye, pues ambos, ¿no? O sea, ya tenemos la respuesta así en automático, pero ahí entra el choque cultural, a lo mejor hablando de una comunidad indígena que tiene muy arraigado a lo mejor algunas costumbres, ahí va a estar bastante interesante ver la opinión de los niños, ¿no? Por supuesto, y lo que dice la maestra Olga, educamos todos los días, educamos con ejemplo, educamos con acciones, educamos con el lenguaje, y creo que precisamente la consulta abre, como bien lo decía Claudia, muy acertado, decía, hay que abrirles la puerta y decirles que tienen la posibilidad de expresarse, de hacer saber qué es lo que está sucediendo en su entorno, porque
situaciones complicadas y difíciles no son solamente de población vulnerable, no son solamente de un sector económico de la sociedad, son de todos, y creo que esta puerta eso abre, ¿no? Y bueno, hay que cambiar el lenguaje, hay que cambiar esta perspectiva, hay que abrir a los niños esta idea de una igualdad real de género, de una igualdad en las acciones de la vida diaria, lo más común, como las preguntas que ahorita la maestra nos compartía, en donde todos somos iguales, en donde todos podemos llevar a cabo las mismas labores. A lo mejor y sí, siempre cuando se habla de igualdad de género hay un tema muy específico que el mundo lo percibimos distinto los hombres y las mujeres. Sin embargo, los derechos y las obligaciones son exactamente las mismas. Exacto. Entonces hay que partir de ello. Claro que sí. Ahí está la opinión de Karina Zárate y de aquí de los panelistas esta noche aquí en Encuentro de Ideas. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial. Tenemos muchos temas que compartir todavía. En el marco de esta consulta, créame que hay temas bastante interesantes que tocar todavía. Vamos a pausa y regresamos a Encuentro de Ideas. Seguimos en esta emisión de Encuentro de Ideas. Gracias por seguir en la señal de Televisa Sonora a través de la multiplataforma, y también a la gente que nos ve ya de manera convencional, tradicional, en el 12.1, televisión abierta, 112 y 1112 de cable. En televisasonora.tv también estamos completamente en vivo en esta plataforma. Estamos hablando de cómo construir ciudadanía. Es un reto importante que se tiene en nuestro país, sobre todo cuando estamos hablando de las nuevas generaciones, desde los niños hasta los adolescentes que más adelante van a votar en algún momento, ya ejerciendo este libre derecho que tenemos todos los mexicanos. Pero ¿qué hacer mientras se llega ya la edad madura, la mayoría de edad? Estamos platicando sobre esta consulta infantil y juvenil, y antes de pasar con el ingeniero para que nos platique un poquito más sobre el asunto de las comunidades indígenas, y ahorita que hablamos de la equidad de género, cómo se encuentra. Hablando de equidad de género, mi estimado Macías, a ver si alcanzamos a hacer un close-up por acá. Esta es parte de la hoja de lo que es la consulta. En total son 22 preguntas, mencionaba, ¿verdad? 22 preguntas que vienen divididas, pero hay una con la que arranca, se me hace fabulosa. Esta que tengo aquí apuntada con mi dedo, medio feo. Está: soy mujer, hombre o no me identifico con ninguno de los dos. Ahí hablamos ya de equidad, precisamente, hablando de esta situación que estamos viviendo, de inclusión exactamente, maestra, ¿no? Sí, creo que es importante hacer visible y no repetir, lo decía Karina también con mucho, los estereotipos de género que se tiene. Solo hay niña vestida de rosa, niño vestido de azul. Y existe diversidad y tenemos que reconocerla y también garantizar sus derechos. Y creo que debemos propiciar que se asuma cada quien en la identidad que quiera y que no por eso sufra discriminación, y también que se generen políticas públicas para personas de la diversidad sexual. Exactamente, así es que ahí está parte de los derechos que tienen los mismos niñas y niños aquí en nuestro país. Y ahorita platicábamos el tema de la equidad de género, que cuando hablamos de comunidades indígenas nos mencionaba, ingeniero, que antes era como un tema tabú que las mismas mujeres, las niñas, estuvieran participando en este tipo de situaciones, ¿no? Claro, anatómicamente pues somos diferentes, el hombre y la mujer, pero con los mismos derechos, ¿no? Como seres humanos y como ciudadanos. Igualmente en la sociedad indígena, la cultura indígena, pues ya eso ya ha avanzado también. Antes veíamos en las reuniones en comunidades indígenas la sola participación de los hombres, ¿no? Y ahora en cada reunión que tenemos nosotros en las comunidades vemos gran participación de las mujeres, ¿no? Y eso obviamente pues también nos hace el generar, por ejemplo, equidad de género en los proyectos productivos, en las becas para niños y los jóvenes. Nos exige ya que vayamos a mitad y mitad, ¿no? Que ya diciéndolo aquí también en voz alta, están superando a las mujeres, a los hombres en participación. Son muy activas las mujeres. Y por consecuencia también hay otros temas que salen a relucir en esas consultas, ¿no? ¿Cómo se dice? De la mujer es más
aplicada Inteligente. en lo que te hace. Aparte, sí, No, sí, verdad que sí. Eso se pregunta en la consulta. Pues estamos viviendo un momento importante en la política, o sea, incluso aquí mismo lo estamos viendo en este panel. La minoría somos los hombres en este sentido. Tenemos una gobernadora, tenemos también una presidenta del Instituto Estatal Electoral, muchas consejeras, vocal también igual del Instituto Nacional Electoral. Es decir, las mujeres están, no me gusta la palabra porque empoderando, vaya, yo creo que incluso ni a las mujeres les gusta esa palabra, pero bueno, el asunto es la importancia, la relevancia que tienen las mujeres en estos momentos de la sociedad, y es importante que este tipo de ejercicios, Karina, quede también asentado, ¿no? Sí, a mí me encanta, Edgar, estás diciendo algo que a mí me llama mucho la atención. Yo creo que cuando yo estaba chica, para no usar ningún otro ejemplo, Sí. pues a lo mejor no visualizaba el ver a una gobernadora mujer, pero ahora yo escucho a las niñas, y que dicen, yo voy a ser gobernadora. ¿Por qué? Porque ya es algo que sucede, porque ya es algo que se abrió, una puerta que se abrió, una expectativa que ya tienen, y eso es parte de lo que va cambiando, ¿no? Y yo creo que, como bien dices, aquí les ganamos ahorita. Sí, sí, no sí. se vayan a poner a discutir, vamos a ganar. No vamos a perder. No, Sí, sí, sí. Pero sí, creo que, como decía ahorita, va dando ejemplo. Sí. El actuar, se educa con el día a día y con el impulso que se tiene, y obviamente sin caer en este tema que es bien delicado, no es una confrontación entre hombres y mujeres, Claro. al contrario, simplemente es tener igualdad de espacios, igualdad de oportunidades y obviamente aprovecharlas. Claro, completamente. Y ahí toma mucha relevancia la participación que están haciendo el INE y el Instituto Estatal Electoral también en conjunto. Y también el asunto, ahorita platicamos, el tema de que, bueno, pues mientras llegan a la adultez, a la edad que puedan votar, este tipo de ejercicios ayudan mucho porque van a hacer todo el proceso, ¿no? Desde entintar el dedo, todo el mecanismo que hacen de una votación, consejera. Claro, vamos a nosotros a recibir la opinión de los niños y de las niñas y de los jóvenes a través de una boleta impresa, o en las escuelas en algunas se utilizará el método electrónico, pero la boleta impresa, una vez llenada, se ingresará en una urna, se entintará el dedo de los niños y de las niñas y de los jóvenes. Igualmente se les dará un obsequio de una pulsera, y creemos así que estamos, pues, no creemos, digo, nos estamos formando ciudadanía, ¿no? Desde esa temprana edad, sumando las políticas públicas que existen, los métodos de enseñanza, ya con clases de educación cívica que tienen los niños dentro de las escuelas, pero sí deberemos de hacer más hincapié en este tipo de participación. Aquí se pide que los padres de familia acompañen o vayan en familia, a este tipo de ejercicios. Creo que es importante arropar a los menores, de hecho, ¿no? es interesante porque no es exclusivo de niños de 6 años a 17, pueden incluso ir los hermanos menores a 6 años, también se brindará una boleta impresa que tiene un espacio para mediante un gráfico también expresar la opinión con respecto a este tema de perspectiva de género en la convivencia cotidiana, escuela, casa, comunidad. Y sí es importante hacer el llamado a los jóvenes, creo yo que a los jóvenes de 14 a 17, porque en el año 2015, en la consulta 2015, fue el grupo etario que menos participó. Eso sí es importante señalarlo, porque son los más cercanos a ejercer su voto, un año de diferencia para poder ejercerlo. Entonces sí es importante fomentarlos, porque ellos, a su vez, aunque fue el grupo que menormente participó, expresa más de la mitad de este grupo, de estas personas, de estos jóvenes que votaron, expresan que necesitan que se creen más mecanismos para poder expresar su opinión en libertad. Entonces, ellos sí quieren los espacios para comunicarse, solamente tenemos que dar ese empujoncito, ¿no? Sí, en ese sentido es labor importante la que tienen que realizar ustedes, ¿no? Para empujar a esos jóvenes a entrar a este tipo de mecanismos, maestro. Sí, pedimos, por ejemplo, el apoyo de CECITES, de COBACH, que nos abrieron todos sus planteles. Muchas gracias también. Se integraron a este comité que creamos todas las instituciones para poder llegar a más jóvenes que de hecho son en los que inmediatamente en el próximo proceso electoral van a emitir su voto, y nos interesaba mucho que ellos
se den cuenta de que hay quien los va a escuchar y que sobre todo que va a tener un peso esa opinión que emitan en este momento y en el futuro muy inmediato, que es cuando ya se van a estrenar como electores. ¿Qué lectura le pueden dar los organismos electorales? Esto que mencionaba la consejera Claudia Ruiz, el asunto de que este grupo de población cercano ya a la edad para votar no participe tanto. También en esa edad creo que se diversifican muchos sus intereses, se despiertan a muchas nuevas emociones y creo que también tienen más libertad. Sí. Y ya no se conducen con lo que los papás los digan. Muchas de las opiniones que hemos recopilado es también por la propia cultura del papá, que quiere acercar a su hijo a esos espacios de expresión, y eso nos ayuda también. Nos ayudan también las escuelas que nos abren los espacios y podemos recuperar espacio de menores, pero en la preparatoria, en la universidad, los bachilleres, ahí sí es como más en libertad. Los maestros no los pueden obligar a que se sienten a opinar, el joven decide si puede o no hacerlo. Y tiene mucho que ver con que también ellos están contagiados un poco del desprestigio de lo público y tal vez de que no han asimilado la importancia de que ellos en este momento y en el inmediato posterior en que se conviertan en ciudadanos hagan valer su soberanía. Es decir, en nuestro método democrático en el que nos encontramos, el ciudadano es el que tiene el poder originalmente y lo delega en unos representantes, pero no podemos no vigilar lo que hacen nuestros representantes, que son las autoridades. Es decir, no se convierten en nuestros dueños, sino que reciben un mandato temporal, que eso sí lo tenemos muy claro, 3-6 años, se tienen que retirar, pero tienen que rendir cuentas de ello y nosotros tenemos que ser responsables de que así sea. En ese sentido, ¿están ustedes con ese chip, esa mentalidad de que al final de cuentas los que mandas es el ciudadano, Karina, ingeniero? ¿Qué opinión les das? Por supuesto. Obviamente los puestos no son eternos, son designados, son elegidos, en su gran mayoría son elegidos por la ciudadanía y pues el servidor público está para servir a la ciudadanía, estamos para servirlos precisamente con toda la transparencia, con toda la experiencia o profesionalización que se pueda dar y tener para responder a esa confianza, que bien lo dice la maestra Olga, a esa confianza que se está otorgando. Y creo que aquí vale la pena aprovechar, invitar, motivar a los padres de familia que nos están escuchando en este momento, a los jóvenes que tal vez, niños jóvenes que están viendo el programa, y que vayamos cambiando esa cultura en el que realmente entendamos que somos un país democrático, un país en donde nuestra opinión cuenta y donde nuestra opinión, con base a esa opinión se toman decisiones y que hay que hacerlo valer, porque la participación ciudadana realmente es eso, es hacerlo valer, es salir y creer y confiar, y la responsabilidad de quienes estamos al servir público pues es hacer nuestro trabajo de la mejor manera, hacer lo mejor que podamos, como una exigencia y como una obligación que tenemos de servir a la ciudadanía. Exactamente, y en ese caso en el CEDIS también tiene que ser esa mentalidad, ingeniero. Por supuesto, de hecho en la comunidad indígena las consultas son primordiales ahí. ¿Cómo debe ser una consulta? Pues previa, libre, informada, culturalmente aceptada o adecuada para la comunidad indígena. Yo creo que esa es la base ahorita de las consultas. Debe ser esa relación entre Estado y comunidad indígena. Por ahí debe ser. Yo estoy de acuerdo en que siempre se den esas consultas, y la clave del éxito de la buena relación entre el Estado y los pueblos y las comunidades indígenas debe ser esa. Esas consultas previas, libres y culturalmente adecuadas, ¿no? Ellos están acostumbrados a eso. Entonces, todo eso nos va a dar la confianza entre el Estado y la comunidad indígena. Va a ser esa confianza en el diálogo, pues en la participación que podamos tener con ellos, ¿no? Claro, completamente. Maestra, se menciona mucho obviamente en estos momentos de que se habla de cuestiones de pesos y centavos, presupuestos y demás. La cuestión de beneficio, costo-beneficio que tiene realizar una consulta.
Obviamente los ciudadanos están preguntan sobre el tema de cuánto se gasta para realizar este tipo de consultas y si el beneficio es mayor de lo que es el gasto, es decir, el saber la opinión de los jóvenes, de los niños, es lo relevante a pesar del gasto que se tenga. No sé si hay algún tipo, una cantidad de presupuesto para este ejercicio que se está realizando. Sí, el instituto está destinando más de 30 millones para este ejercicio. Nosotros recibimos aquí 700,000 pesos para apoyos para el funcionamiento durante los días en que duran instaladas las casillas y además de las boletas impresas, pero me parece que no solamente se trata de si queremos hacerlo o no, es una responsabilidad del Estado mexicano garantizar derechos y con mayor razón los derechos de niñas, niños y adolescentes, de tal forma que ningún peso que se ejerza en este rubro es mal gastado, sino que estamos cumpliendo con un mandato constitucional y por supuesto con tratados internacionales que México ha suscrito. De hecho, México suscribió la Convención para los Derechos de los Niños desde 1989 y estamos hablando que hasta 2014 hubo una Ley General de Derechos de los Niños y la primera consulta fue en el año de 1997, es decir, han pasado todavía muchos años para que se vaya materializando y si las instituciones que nos hemos involucrado en este tipo de consultas no colocásemos el tema en la discusión pública, pudiera ser un tema abandonado, como muchos años fue un tema abandonado el de las mujeres, porque no estaba colocado en la discusión, de tal forma que yo creo que es poco lo que se está invirtiendo, pero sabemos que en nuestro país hay infinidad de necesidades, pero siempre que se trate de garantizar derechos, no se debe escatimar ni un solo peso. ¿Qué opina la consejera? Por supuesto, yo pienso que no debemos de ver como un costo para el Estado mexicano el hecho de realizar estas consultas, sino como un valor por lo que los resultados arrojarán y por lo que nosotros estamos propiciando en los niños, en las niñas, que es la cultura cívica, para que ellos pues vean que la democracia es un estilo de vida, como bien lo dice la Constitución. La democracia no es algo tangible, entonces sí es todo un proceso el poder enseñar, tener los métodos de enseñanza para inculcar a los niños y a las niñas y a los adolescentes estos mecanismos de participación. Entonces yo pienso que no deberíamos de verlo como un costo, sino como un valor, ¿no? Lo que aportará. Otro de los temas que viene en esta consulta es el asunto de los derechos humanos, Karina, y en ese sentido, ¿cómo estamos con este tema? ¿Se garantiza los derechos humanos de los pequeñitos, los derechos de los niños y adolescentes aquí en nuestro estado? Sí, estamos obviamente siempre en la búsqueda de garantizar esos derechos que, como bien decía también la maestra Olga, están establecidos en tratados internacionales con los cuales hemos ido cumpliendo. Algo bien importante es que en el actual gobierno federal, el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, hubo 2 leyes preferentes y su ley preferente, una de ellas, fue la ley de niños, niñas y adolescentes. Al entrar la gobernadora Claudia Pavlovich, fue la primera de las primeras leyes al 2015, en diciembre del 2015, que se preocupó por hacer valer. ¿Por qué? Porque los derechos de los niños, niñas y adolescentes están establecidos en la ley, los tenemos que hacer valer primero que nada, pero también hay que trabajar en ellos en un trabajo transversal, en un trabajo coordinado entre las instituciones, entre las secretarías, y claro que lo estamos privilegiando en cada uno de los temas, que es bien importante. Otra vez vamos a caer al mismo tema, la participación de la ciudadanía, la participación de la sociedad, saber y estar pendientes de lo que le sucede al otro, de hacer denuncias, que es bien importante, que yo siempre lo recalco y obviamente este es un instrumento que tenemos para saber qué está sucediendo en nuestro contexto próximo, con el vecino, con nuestra familia. Y bueno, en ese sentido, y también otra vez retomando el tema de la consulta y lo que muy interesante decía Claudia y Olga, en donde todo lo que se invierta en garantizar derechos, en trabajar en esta perspectiva, nunca va a ser un mal gasto, al contrario, va a ser una inversión en la que estamos trabajando desde ahorita y sembrando desde ahorita a nuestros niños, niñas y adolescentes, para que toda esa enseñanza venga en el futuro a permitirnos un mejor contexto social a todos, ¿no? Completamente. Y siguiendo con el asunto de los derechos humanos, en el caso de las comunidades indígenas, ingeniero, ¿cómo vamos con el tema de los derechos humanos hacia los niños, las niñas y los adolescentes ahí en estas comunidades?
y sobre todo cuáles son las áreas de oportunidad que han detectado ustedes desde CEDIS. Lo comentaba ahorita hace un momento, los pueblos indígenas siguen enfrentando grandes retos, ¿no? O sea, hay que aceptarlo y decirlo como es, la discriminación, pobreza. Pues es por ello que en 2012 la consulta volvió a los espacios Entonces, públicos. creo yo que lo que comentaba ahorita, ese diálogo que tiene que haber entre el gobierno y las comunidades indígenas tiene que seguir. Esa va a ser la base del éxito. Y otra cosa la que tenemos que ver es tomar en cuenta las recomendaciones que nos dan, ya lo comentaron ahorita las compañeras, las recomendaciones que nos dan los organismos internacionales, como es la Organización de las Naciones Unidas. UNICEF está ahí al pendiente siempre, ¿no? O sea, tenemos que hacer esa relación, pues, hacer caso a las recomendaciones que nos dan. ¿Para qué? Para traducir en políticas públicas para los niños y para los jóvenes también. Creo que por ahí ese es el camino, no hay otra. Yo digo que las consultas tienen que darle el seguimiento que tenemos que hacer, y absolutamente los beneficios ahí estarán. Sí, no tanto lo que cueste una consulta, pues quizá el costo, ya cuando veamos los resultados, pues va a ser mínimo, ¿no? Pero sí el beneficio va a ser enorme, ¿no? Maestra, en ese sentido, y hablando del tema de UNICEF, que era otro de los temas que queríamos abordar aquí en Encuentro de Ideas, ¿cómo andamos aquí en nuestro país comparado con otros países del mundo? ¿Se hacen ese tipo de ejercicios también en otras partes del mundo, o México es así como punta de lanza también sobre este tema de consultar a sus niños y a sus jóvenes? Entiendo que sí, que sí hay ejercicios, pero también son más reducidos, con menores alcances que lo que se hace en México. México creo que es una institución pionera en este sentido, y espero también sea un país pionero también, y sobre todo de avanzada en el reconocimiento y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. No hay opiniones chiquitas, según es parte del hashtag que me encanta, que me gustó mucho desde que lo empezaron a utilizar en esta campaña de la consulta infantil y juvenil, y es que no hay opiniones chiquitas. Exacto. Ese es uno de los temas importantes que se está tratando de comunicar a los voluntarios, que vale la pena también darle un agradecimiento a todos los jóvenes y todas las personas que nos están apoyando para la operación de las casillas. No hay opiniones chiquitas. Y dentro de esas comunicaciones con estos voluntarios es de que no hay que minimizar a los niños, tendemos a tratarlos en diminutivo, entonces nosotros tenemos que tratarlos por iguales, son personas que van a emitir una opinión, así como nosotros lo hacemos el día de la jornada electoral. Entonces, por más pequeño que puedan pensar, porque muchas personas tendemos a pensar, a opinar que lo que piensen ellos no importa. Entonces, por más mínimo que sea, como el comentario del lavamanos, es algo que ellos creen que es importante, y de verdad es importante porque es una obligación que se les impone al momento de tomar sus alimentos, y cómo no tener esa prestación, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay opiniones chiquitas. Sí es importante que no minimicemos la opinión de las niñas y de los niños y de los jóvenes. Son igual de importantes como la de los adultos. Exactamente, importante ese tema. Ya estamos finalizando este encuentro de ideas, pero maestra, me gustaría que nos dijera, de nueva cuenta, para los padres de familia y los mismos jóvenes y niños que nos están viendo en casita, las fechas y dónde pueden acudir precisamente y tener más información sobre esta consulta. Del 17 al 25 de noviembre se va a llevar a cabo la consulta. Tenemos varios espacios públicos y escuelas. En las escuelas iremos directamente a ciertas escuelas en las que ya pedimos la autorización, y en espacios públicos, pues las principales plazas comerciales, etcétera. Aquí en Hermosillo, Plaza Saguaro, Parque Madero, Parque Infantil, Galerías Mall, Plaza Zaragoza, Centro Comercial Patio, Bodega Aurrerá, Centro Ecológico de Sonora, Soriana, Hiper, diferentes establecimientos, pero lo pueden encontrar en INE.mx. En la página principal está colocado la información de la consulta para que ubiquen la casilla en el municipio en el que vivan. Ok, perfecto. Sí, está toda la relación de casillas, sobre todo en lugares públicos. Los lugares públicos van a estar funcionando fines de semana. De ¿Va a tener diferentes horarios? Sí, 17 al 19, y luego el fin de semana 24 y 25. Y en las escuelas iremos entre semana, en horario de clases. Perfecto. Entonces, para mayor detalle, ubicación exacta, a través de ahí la página del INE.mx, y también en redes sociales, que veo que tienen mucha
campaña de difusión. Ahí tienen los links, incluso que va directamente a la página. En la página ahí, también del instituto. Del instituto, claro. Ahí de las 12. Entonces, para que esté al pendiente de ello. Nosotros estamos llegando ya a la recta final. Karina, ¿algún comentario final sobre esta consulta y sobre todo algún mensaje a los padres de familia de los niños? Bueno, reconocer una vez más este esfuerzo, dignificarlo, y lo más importante es participar, hacerlo valer. La invitación es a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro estado que pues sigan las bases en las plataformas que están muy fácil y que de seguro les han de haber topado ya ahí en sus redes sociales, y que hay que seguirlo. El mejor mensaje es que nos involucremos todos. El desarrollo de esta sociedad, sobre todo niños, niñas y adolescentes, nos toca a todos, a padres de familia, a maestros, a servidores públicos y a ellos mismos como parte de su crecimiento. Creo que hay que aprovechar esta oportunidad, hacerlo valer y reconocer una vez más este gran esfuerzo en donde estamos involucrándonos muchos, pero lo más importante es el resultado que se tenga para hacer mejor el futuro de estos niños, niñas y adolescentes y nuestro entorno en general. Karina Zarate, directora del DIF Sonora, muchas gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Y que tenga algún comentario final? Pues solamente agradecer, esperando que la participación de las comunidades indígenas sea bastante nutrida y que participen ahí, que extiendan y suscriban la riqueza que tenemos también en las comunidades indígenas, ¿no? Perfecto. Ingeniero Cruz Casas, muchísimas gracias por estar con nosotros. A la orden. Esta noche aquí en Encuentro de Ideas del CEDI Sonora. Maestra, ¿algún comentario final? Reiterar la invitación a que acudan y participen en esta consulta. No hay opiniones chiquitas, y si más niñas, niños y adolescentes participan, seguramente serán enormes y van a constituirse en una obligación para todas las autoridades. Correcto, maestra. El mayor de los éxitos en este programa. Estaremos muy pendientes, obviamente, de los resultados de esta consulta. La maestra Olga Castro Ramírez, vocal del INE aquí en nuestro estado. Consejera Claudia Ruiz, ¿algún comentario final? El INE nos dejó una tarea muy difícil. Cada consulta infantil ha ido duplicando el número de participantes que esperan mayor participación. Este año no es la excepción. Entonces, esperemos cumplir con esta meta. Les invitamos, como ya lo comentaron aquí mis compañeros de panel, que participen en esta consulta, a todos los papás y las mamás que lleven a sus niños y niñas, que lleven a sus papás para que puedan ellos emitir su opinión, y ya que lo hagan, si pudieran compartir la fotografía en redes sociales con el hashtag No Hay Opiniones Chiquitas. Perfecto, ahí está la tarea también para todos ustedes. Consejera, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, la consejera Claudia Ruiz del Instituto Estatal Electoral. Gracias a usted también por vernos en esta noche, y sobre todo es tarea de todos, no únicamente de las instituciones electorales, ni tampoco de las instituciones gubernamentales. Es tarea de toda la sociedad en general crear ciudadanía, y sobre todo a las nuevas generaciones. Así es que ahí está una tarea que la tenemos que apuntar todos para que este fin de semana vayamos todos en familia, desde los más niños hasta los mismos adolescentes, y el más viejita de su casa, también hay que llevarla a esta consulta popular, esta consulta infantil y juvenil que organizan estas grandes instituciones. Gracias por vernos. A nombre del incansable staff que estuvo aquí en el News Center de Televisa Sonora, gracias por vernos esta noche. Recuerda, el próximo jueves una emisión más de Encuentro de Ideas. ¿Qué te gustaría cambiar del lugar donde vives? Poder salir a jugar sin miedo. Que a las niñas y a los niños nos traten por igual. Que en la casa y en la escuela no nos maltraten. Las niñas y los niños tenemos mucho que decir. Tenemos una oportunidad para hacernos escuchar. Participa en la consulta infantil y juvenil 2018. Esta es la 8ª vez que lo hace el INE. Dile a tu mamá, A tu papá y a tu familia que te lleven a participar. del 17 al 25 de noviembre. En escuelas, módulos itinerantes, Parques, plazas públicas y en los módulos del INE. Habrá boletas para niños y niñas de 6 a 9 años, para los de 10 a 13 años y para los de 14 a 17. Además, habrá boletas en formato electrónico, en lenguas indígenas y en sistema braille. Habrá boletas para todos. Recuerda, no hay opiniones chiquitas.